Hola, bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia El Gobierno de Dios y su Justicia, y este es nuestro tema número 9 llamado la oración y el ayuno. Jesús lo que nos pide aquí, no, muchas de las veces nosotros solo oramos. La palabra de Dios nos dice que hay cierto género que no solo se va con oración, sino que este se va con ayuno. Es necesario el ayuno, porque muchas de las veces la gente está acostumbrada a no ayunar. Entonces, aquí Dios nos está pidiendo un punto muy importante, que no solo debemos de orar, sino que también nosotros debemos de ayunar. Y quiero que me acompañen en un versículo en la Biblia, en un versículo muy importante, en donde Dios nos está hablando acerca del ayuno y la oración. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, en el versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí Dios nos está diciendo que nosotros no debemos llorar. Primero aquí Dios nos está hablando, Jesús nos está hablando acerca de la oración, cómo nosotros debemos llorar. Muchas de las veces el cristiano está acostumbrando a orar públicamente, o sea, ¿de qué manera? Lo está gritando. Muchas de las veces lo que el hombre busca a través de esa oración es ser escuchado por los demás hombres, para que digan: oh, este hombre está orando, o este hombre está aclamando su nombre de Dios. Solo lo está aparentando, porque no le está saliendo del corazón. Su objetivo es ser escuchado, y no ser escuchado por los hombres, y no ser escuchado por los Dios. Aquí Dios nos dice que nosotros debemos estar en lo secreto. La palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos entrar en el aposento, orar, y ahí cara a cara orar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo que Dios escucha en lo secreto te lo va a recompensar en lo público. Lo que Dios quiere es que no te distraigas. Como punto principal es que no te distraigas. Otro punto es que tú no seas como un hipócrita gritando: oh Señor, yo hago esto, oh Señor. O sea, lo que Dios quiere es que tú tengas una intimidad con Él, y que no lo andes publicando, que no andes diciendo todo lo que le estás hablando a Él. Lo que Dios quiere es una relación, que solo tú y Él cara a cara estén platicando, estén orando, porque la palabra oración es eso. La palabra oración es una comunicación, una comunión con Él, el estar hablando constantemente con Él. Porque muchas de las veces lo que hace el hombre cuando ora, simplemente va cuando lo necesita. Por ejemplo, el hombre está acostumbrado a orar cuando tiene un problema. El hombre está acostumbrado a orar cuando está pasando por ciertas circunstancias. Entonces, el hombre siempre tiene como objetivo orar cuando necesita de Dios, y no cuando está bien. Cuando está bien, el hombre no ora. ¿Por qué? Porque no necesita nada. Pero nosotros tenemos que tener esa actitud de ir y orar en todo momento, así como Jesús oraba, así como Jesús constantemente tenía una comunión con su Padre. Él se la pasaba orando, y no solo en los problemas, sino que en todo momento en donde tú hables y tengas una comunión con el Padre, le digas todo, le adores, le digas cuánto le amas, y todo le demuestres en oración, orando en todo momento. Ahora, vámonos con el ayuno. Aquí dice en Mateo 6:16. La palabra de Dios en Mateo 6:16 nos está hablando acerca del ayuno. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí pasa lo mismo. Muchas de las veces tú ves a un cristiano, le hablas, y cuando está ayunando, siempre lo trata de demostrar. Él siempre dice: es que estoy ayunando, es que lo que quiere es buscar una gloria de los hombres y no una gloria de Dios. Porque en el ayuno debemos nosotros de estar íntimamente preparados para que Dios vea lo que nosotros estamos haciendo, y no para que el hombre lo vea. Porque muchas de las veces lo que el hombre busca como objetivo es ser exaltado. Busca la gloria de un predicador, busca la gloria de un pastor, diciendo: yo como siervo estoy ayunando, estoy cumpliendo. El objetivo de estas personas que cuando oran públicamente, que cuando ayunan y lo demuestran
muestran es ser glorificados por los hombres. Pero cuando tú como persona tienes una intimidad con Dios y tú ayunas y tú oras en lo íntimo sin que nadie se dé cuenta, Dios te va a exaltar en lo público. Ahora, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo nosotros debemos de ayunar en lo secreto, porque muchas de las veces debemos de ayunar y orar en lo secreto. Jesús acá nos maneja un gran ejemplo de dos personas, de un fariseo y un publicano. Aquí el fariseo y el publicano van delante de Dios y uno de ellos empieza a decir, el fariseo: oh Señor, perdóname porque yo ayuno 2 veces, yo hago esto, yo doy a los pobres, yo no les robo y todo. Entonces empieza a glorificarse, y el otro publicano lo único que hace es empieza a reconocer que ha fallado y empieza a decir: Señor, perdóname porque te he fallado. Pero quiero que me acompañen aquí en en Lucas 18. En Lucas 18, si tú tienes tu Biblia, es muy importante que ahí tengas tu Biblia para que lo que yo te vaya diciendo, tú también lo vayas viendo en tu Biblia y para que puedas afirmar y Dios te pueda dar una revelación en su palabra. En Mateo 18, en el versículo 10, aquí nos está dando una parábola de un fariseo y un publicano, cómo van delante de la presencia de Dios y cómo uno busca ser exaltado, justificarse por lo que ha hecho, por las cosas o las acciones que ha hecho acá en la tierra, y no por agradar a Dios como el otro lo hizo, que es el publicano. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. En el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Acá dice la palabra de Dios cómo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Aquí el objetivo, tal vez el fariseo ciertamente cumplía todas estas cosas que él estaba diciendo, pero el problema del fariseo es que buscaba justificar su pecado, buscaba justificar este pecado con estas acciones que él hizo para ser perdonado por Dios, y no conocía la palabra que era humillación. Aquí él oraba de una manera, como les comentaba, muchas de las veces los cristianos o el cristiano es lo que hace. El cristiano empieza a decir: oh Señor, perdóname, oh Señor esto, oh Señor el otro. Y entonces el cristiano o el pastor empieza a decir: ese hombre cómo se está humillando. Pero realmente este hombre lo único que está tratando de hacer es justificarse con ciertas acciones. Pero cuando tú como persona te humillas de todo corazón, así como este publicano que sí cometió el pecado, que sí lo realizó, al igual que el fariseo, cometieron un pecado, lo único que hizo es reconocer y humillarse, reconocer que es pecador, que dice que él no pudo ni alzar los ojos. ¿Por qué? Porque se sentía un pecador, solo Dios lo podía perdonar. Entonces esta persona dice que cuando regresaron a sus casas, el publicano fue perdonado, mas el fariseo no fue perdonado. ¿Por qué? No fue justificado. ¿Por qué? Porque lo único que buscaba era enaltecerle, era enaltecerse, era decirle a Dios: Señor, yo hago esto, por lo tanto tú me tienes que perdonar, por lo tanto tú tienes que perdonar y perdonarme por todo lo que he hecho, más no por humillación. No se humilló, sino que le fue a reprochar a Dios diciéndole: Señor, yo hago esto, por lo tanto me tienes que perdonar. Mientras que el otro, aunque era un cobrador de impuestos, aunque le robaba tal vez a la gente, lo reconoció y se humilló. Ahora, hay 9 puntos muy importantes
hay 9 puntos muy importantes de lo que hace el ayuno. Quiero darte estos 9 puntos muy importantes, te los voy a dar y después de manera general te estaré explicando cuál es el objetivo principal. Como punto número 1 dice que lo que hace el ayuno es desatar las ligaduras de impiedad. En el punto número 2, soltar las cargas de toda opresión. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Número 4, rompáis todo yugo. Número 5, que partas tu pan con el hambriento. Número 6, nacerá tu luz como el alba. Número 7, tu salvación se dejará ver pronto. Número 8, irá tu justicia delante de ti. Número 9, la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea, como objetivo principal, todos estos puntos que hoy te di, como objetivo principal es que el ayuno te hace libre. Hay cierto, como dice la palabra de Dios, hay cierto género que no se va más que solo con ayuno. O sea, con el simple ayuno hay géneros que se van. Tú eres libre muchas de las veces con el ayuno. Hay géneros que no se van con la oración, pero hay géneros que se van con el ayuno. Entonces, cuando tú puedes orar, y es bueno, y eso te ayuda mucho, pero no solamente tenemos que orar, sino que también tenemos que ayunar. Aquí nos habla de cómo nosotros qué efecto causa el ayuno en nosotros, qué efecto está causando. Cuando nosotros como personas estamos ayunando, somos libres. Cuando nosotros como persona estamos ayunando, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, porque así como Jesús cuando ayunaba, él era empoderado y se veía la gloria de Dios en él, se veía el poderío y su majestad delante de él, cómo él caminaba, cómo se movía en milagros. O sea, se podía distinguir, se distingue la persona que ayuna. ¿Cómo se distingue? Haciendo milagros por la gloria de Dios. La gloria de Dios va delante de él, se ve en su rostro, luego se nota una persona que está en ayuno, una persona que está en oración a una persona que no lo está cumpliendo. Entonces la palabra de Dios nos exige y nos pide que nosotros debemos de ayunar y debemos de orar. ¿Por qué? Porque nos hace libres, porque es el único es el único método en donde nosotros podemos ser libres y estar empoderados para hacer milagros. Porque si nosotros no ayunamos, cuando oremos por un enfermo, la persona no sanará. ¿Por qué? Porque obviamente no te estás llenando de la palabra de Dios. Porque cuando ayunas, porque muchas de las veces la gente solo ayuna, pero ¿cuál es el objetivo del ayuno? El objetivo del ayuno o el ayuno no es solo restringirse de comida. Mucha gente es lo que hace. Dice, voy a ayunar, no como y ya. Eso no es ayuno. Ayuno es cuando tú cortas esa comida, te restringes de la comida y lo que haces es empoderarte más de la palabra de Dios, es buscar más de la presencia de Dios, porque era lo que hacía Jesús. Se apartaba, iba a los montes, oraba. ¿Por qué? Porque él era empoderado. Entonces, bien dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú eres una persona que está ayunando, lo que estás haciendo es que te estás empoderando del poder de Dios para posteriormente que se vea reflejado en milagros, en prodigios, en sanidades y en todo lo que sea bien para el hombre de parte de Dios. Entonces, estos 9 puntos muy importantes de lo que hace el ayuno es que principalmente te hace libre como persona, te hace libre como hijo de Dios. Todo lo que tal vez a veces te oprime, todo lo que tal vez a veces te siente así como que angustiado, algo que te siente como que sientes que estás atado a algo, el ayuno lo que puede hacer es romper todo eso y hacerte libre. Ahora, ¿para qué ayunamos? Igual, hay 10 puntos muy importantes del por qué nosotros estamos ayunando o cuál es el objetivo, por qué nosotros ayunamos. Porque una cosa son los resultados, que los 9 puntos les di, esos son los resultados del ayuno. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ayuno o por qué nosotros estamos ayunando? Número 1, ayunamos para perdonar. ¿Para perdonar quién? Al hermano, a todo aquello que tal vez muchas de las veces como personas
personas guardamos un rencor, pero el objetivo es para perdonar a todo aquello que tal vez nos ha lastimado. Número 2, ayunar para poder ser responsables. Una persona que ayuna es responsable. Una persona que ayuna sabe cuál es el compromiso que tiene con Dios. Sabe cuándo tiene que ir a la casa de Dios, cuando ya no necesita ser impulsado por otro hombre, sino que él mismo dice: mi compromiso con Dios es este, por lo tanto tengo que cumplir. En el número 3, ayunar para renunciar pecados ocultos. Los pecados ocultos son muy importantes y muy peligrosos. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Los pecados ocultos son aquellos pecados que el hombre muchas de las veces no los da a conocer, pero sí los tiene ahí. Son pecados que tal vez no se ven físicamente, que tal vez no se ven por la vista de otro hombre, pero que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son pecados ocultos que tal vez, como les digo, no da un efecto así, que se vea, pero sí por dentro está matando a la persona. Número 4, ayunar para recibir revelación de Dios. Una persona que ayuna siempre va a tener una revelación de Dios. Algo que me gustó, algo muy importante que me gustó yo que vi en Facebook, de un hermano que es muy conocido. Igual este hermano predica, va a diferentes lugares, y él comentaba en Facebook que muchas de las veces lo que hace el cristiano es cuando predica, es copiar la prédica de otro pastor, y eso no es malo, porque quiero que ustedes enfoquen bien qué es predicar y qué es enseñar. La enseñanza se transmite, como por ejemplo esta enseñanza que yo les estoy dando, nos la dio nuestro pastor de la Iglesia al Gobierno de Dios y Justicia, el pastor René Hernández Robles. Entonces esta enseñanza se tiene que transmitir. Esto es una enseñanza. Entonces cuando tú transmites una enseñanza es para preparación, pero cuando tú predicas es para edificación. Cuando tú predicas tiene que haber revelación. Imagínense que yo esté copiando prédicas de otro predicador y yo empiece a predicar y esto y esto. Entonces lo que va a suceder es que no va a haber revelación para el pueblo del cual yo me estoy dirigiendo. O sea, no sé si me están entendiendo. Que no va a haber una revelación para el pueblo en donde yo estoy presente, sino que esta revelación ya fue dada a ese pastor para el pueblo al cual le predicó. Entonces es muy importante que nosotros como personas chequemos bien eso, porque cuando tú ayunas hay una revelación para la persona y para qué es lo que va a hablar para el pueblo. O sea, para un mensaje dirigido por parte de Dios para el pueblo, tras una revelación que Dios le da a la persona que está ayunando. Dice, ayunar para tener un buen trabajo. Muchas de las veces el hombre se queja y dice: es que no tengo trabajo, es que me va mal, es porque no estás ayunando. Uno de los puntos muy importantes es que cuando tú ayunas, Dios va a trabajar en tu vida y Dios vas a tener resultados que Dios va a estar dando para tu vida. En el número 6, ayunar para salir de las deudas. Hay muchas personas que se la pasan de deudas en deudas, diciendo: es que tengo muchas deudas, es que ya me están cobrando por acá cierta compañía, le debo a tal persona. Entonces siempre andan en deudas, pero a través del ayuno Dios te va a dar esa sabiduría de cómo tú vas a administrar tu casa y cómo siempre vas a estar bien económicamente y no te va a faltar. Por lo tanto, no vas a ser una persona que ande de deuda en deuda. Ayunar para recibir un milagro es muy importante. Cuando nosotros ayunamos, automáticamente estamos activando el poder de Dios en nuestras vidas, por lo que nosotros podemos recibir un milagro sin que lo pidamos. Podemos recibir un milagro sin que nosotros estemos diciendo al Señor con las palabras, porque así como el fariseo decía con las palabras, no fue perdonado. Así es en los milagros, porque nosotros podemos decir: Señor, yo te sirvo, Señor Padre, yo hago esto, yo limpio sillas en la iglesia, yo hago esto, yo trabajo en todo, o sea, siempre no es reprocharle, sino decirle a Dios con nuestra
con nuestra actitud, cómo nosotros estamos trabajando, cómo nosotros le estamos pidiendo a Dios y cómo nosotros nos estamos humillando. Entonces, cuando nosotros ayunamos, podemos recibir un milagro. Número 8, ayunar para poder dar frutos. Los frutos son muy importantes. ¿Por qué es muy importante ayunar? Cuando tú ayunas como persona, la gente va a ver la gloria de Dios en ti, por lo tanto la gente te va a seguir. Porque muchas de las veces podemos ser buenas personas que nos sabemos expresar bien, podemos saber la Biblia. Yo siempre estoy en contra y muy en contra de las personas que... Ahora, quiero aclarar algo antes de decir esto. Yo no estoy en contra de los libros. Yo no estoy en contra de que tú como persona leas libros. No, al contrario, te estás preparando. Un servidor igual a través de internet busca estudiar lo que es teología para poder prepararse un poco más. Pero hay una cosa que ha confundido el hombre. El hombre lo que ha hecho es que ha confundido con el simple hecho de que se sepa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con que se sepa 5 o 4 libros, ya es grato delante de Dios. Y eso no es cierto. No, o sea, eso es mentira. ¿Por qué? Porque así como el fariseo, con sus hechos, con lo que hizo, no es justificado, sino aquel que se humilla y verdaderamente se arrepiente de todo corazón. Esta persona es la que verdaderamente es grato delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando tú como persona aún así te sepas toda la Biblia, aún así te sepas varios libros, aún así digas, es que yo sé esto y el otro, si la gente no ve que hay una transformación en tu vida, que no se ve que eres prosperado, no se ve que eres una persona que va para bien positivamente por la gracia de Dios, la gente no te va a seguir, la gente no te va a buscar. Pero cuando eres una persona que realmente se ha arrepentido, que realmente está reconociendo que la regó, que realmente está reconociendo que le falló a Dios, esta persona va a tener frutos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos va a conocer por nuestros frutos. O sea, que significa que nosotros tenemos que estar bajo los mandamientos de Dios, bajo la obediencia de Dios, bajo lo que Dios nos está mandando a través de la palabra, para que pueda haber resultados. Entonces, en el número 9 dice, ayunar para poder ser un mejor padre. En el caso de los padres, cuando un padre ayuna, esto es tanto de manera física como de manera espiritual. Cuando tú eres un buen padre físico y ayunas, sabes cuál es el propósito de Dios. Le enseñas a tus hijos qué es lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cómo los hijos aprenden de un buen padre? Cuando un hijo desde muy pequeño ve ayunar al padre, estos tienden a seguirlo y lo siguen y hacen lo mismo. Pero imagínense que un padre que no ayune, un padre que esté en contra, diga, es que no hay que ayunar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño nunca va a ayunar. Entonces, por lo tanto, no te va a ser un buen padre, un buen modelo a seguir. En el número 10, para ayunar para ser obedientes. Ayunar para ser obedientes. Cuando tú ayunas, eres obediente. Cuando tú ayunas, sigues los consejos de Dios. Cuando tú ayunas, sabes escuchar a tu pastor. Cuando tú ayunas, sabes qué es lo que tienes que hacer delante de la presencia de Dios. Ahora, cuando hay pecados ocultos, Dios no responde la oración. Cuando hay un pecado oculto, Dios no te va a responder. Si tú eres una persona que me está escuchando y tal vez te has preguntado, Señor, yo te he pedido, Padre, Señor, he pedido a ti, Padre, Señor, yo he escuchado de ti, Padre, y he orado, Señor, pero no me respondes. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué no me respondes, Señor? Dice la palabra de Dios en Isaías 59, del versículo 1 al 2. Aquí dice cómo Dios no escucha la oración a aquella persona que tiene pecados ocultos. Dice en el versículo 1, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro para no oír. Aquí el Señor dice claramente, nos está diciendo cómo el pecado corta la comunión del hombre con Dios, cómo el pecado está cortando esa comunión, cómo Dios no escucha a aquella persona que está viviendo en pecado, aún así esté orando, porque muchas de las veces la gente quiere que Dios se compadezca de ellos, pero ellos no quieren ser ayudados, por lo que siguen en pecado. Mucha gente quiere que Dios los vea así como con una cara de pobrecitos, los tengo que ayudar. En cuanto esto no es así, tú como persona tienes que cortar ciertos pecados, porque ese pecado es la que divide el que Dios escuche tu oración, el que Dios te responda. Todo pecado es una barrera entre Dios y el hombre por culpa del hombre. Muchas de las veces el hombre dice: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Padre? Yo he buscado. Como les comentaba, la gente muchas de las veces busca a Dios en medio de los problemas. La gente busca a Dios en medio de una circunstancia que tal vez ya está para terminar, tal vez un problema que ya es de muerte. Y la gente dice: Señor, en este momento te voy a buscar. Pero cuando están bien, andan en pecado. Cuando están bien, andan en el mundo. Cuando están bien, buscan más del mundo y no de Dios. Como hice un comentario en Facebook en donde decía: es más fácil que el hombre ande en chismes, es más fácil que el hombre ande en peleas, es más fácil el hombre que ande viendo videos que no son, es más fácil que el hombre ande escuchando música secular que todo escuchar la palabra de Dios. Entonces la gente siempre busca la presencia de Dios cuando ya hay un problema fuerte. Entonces, aquí lo que Dios quiere es que tú le busques. Hay un libro que nuestro pastor de la iglesia que escribió, y un servidor pues tiene el privilegio de transcribirlo, y es un libro del cual que yo estoy transcribiendo, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas las formas de cómo buscar más de Dios, tú eres una persona que realmente estás buscando la presencia de Dios. Bien dice, como la gente dice: es que el Señor no me escucha. Sí, no te escucha, pero ¿por qué no te escucha? ¿Te has preguntado? Muchas de las veces el hombre reprocha a Dios. Muchas de las veces el hombre clama a Dios y le dice: Señor, ¿que no me escuchas? ¿No estás conmigo? ¿O por qué? Es algo de lo que nos está hablando este libro que el pastor escribió. Muchas de las veces nos preguntamos nosotros: ¿acaso el Señor está conmigo? ¿Acaso Dios está conmigo? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me escucha? Nos hacemos esta cierta cuestión, pero nunca nos preguntamos: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Estaré bien? ¿Por qué Dios muchas de las veces nos enfocamos más en un Dios que le pidamos y que nos responda, y no en un Dios, o no buscamos en la palabra de Dios en donde nos habla de que hay una barrera entre el hombre y Dios? Entonces siempre buscamos reprochar a Dios, siempre decimos: Señor, ¿dónde estás? Padre, ¿dónde estás? Siempre buscamos reprocharle a Dios y nunca hemos dicho: Señor, he fallado. Así como el fariseo, el publicano. Así como este publicano, que no fue como el fariseo, que el fariseo trató de justificarse. Ahora, hay un punto aquí muy importante. Muchos hombres en la Biblia y en la palabra de Dios ayunaron. El punto principal era ayunar. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Los discípulos de Juan ayunaban muchas veces a la semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Los judíos ayunaron 3 veces. Entonces, nosotros, ¿por qué como personas no seguimos haciendo esto? ¿Por qué nosotros como personas no hacemos lo que Dios nos ha mandado? ¿Por qué nosotros como personas no hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Y cuando hay un problema, nosotros le reprochamos a Él. ¿Por qué nosotros como personas siempre tratamos de buscar una solución cuando ya el problema ya se avanzó, cuando el problema ya se alargó? ¿Por qué nosotros como personas decimos a Dios justificarle lo que nosotros hacemos? ¿Y por qué no le decimos: Señor, verdaderamente te fallé? Señor, verdaderamente me equivoqué. Señor, verdaderamente fui un pecador y hoy me arrepiento. El Señor lo que quiere de ti
no es lo que hayas hecho para su obra. El Señor quiere de ti es que tengas una actitud de una persona contrita y humillada. Una actitud de una persona que diga: sí, la regué, sí, me equivoqué, pero a partir de ahora quiero ser una nueva persona. Una actitud del cual Dios pueda ver con ojos gratos de lo que tú estás pidiendo. Una actitud del cual la gente diga y se maraville, no por lo que tú digas, sino por la actitud que estás teniendo. Así Dios se puede manifestar en tu vida. El ayunar y el orar es muy importante, porque si nosotros no ayunamos, yo sé por qué muchas de las veces la gente viene y dice: es que mi milagro no se ha cumplido. Es por esto, porque no ayunamos y no oramos. Yo entiendo que el ayunar es muy difícil. Yo entiendo eso. ¿Saben por qué es muy difícil? Porque de una u otra forma nuestro cuerpo es carne. Y la carne no va con lo espiritual. Entonces, por lo tanto, cuando tú ayunas, siempre el enemigo te va a atacar. Si tú estás ayunando, una persona ya te está invitando a los tacos. Si tú estás ayudando, una persona ya te está diciendo: hey, ven a tomarte un refresco. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú ayunes. Porque la carne no se lleva con lo espiritual. Cuando tú te despojas, así como Jesús se despojó de su carne para ir a la cruz, así nosotros debemos de ser. En oración igual, hay mucha gente que no ora. Hay mucha gente que solo ora o tiene la actitud esta de orar. Cuando va a la iglesia, a mí lo que más me duele es que la gente cuando ora siempre es para pedir algo. La oración siempre la utilizan, es: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame un Ferrari, Señor, dame una esposa, Señor, etcétera, etcétera. Siempre: Señor, dame. Pero ¿cuántas veces nosotros en oración le hemos dicho: Señor, te agradezco por lo que hiciste en mí, Señor, te agradezco por el cambio que has hecho en mi vida, Señor, te agradezco, Padre, por lo que tú hiciste en mi persona y en mi familia? Nunca hemos hecho eso. Siempre tratamos de buscar a Dios cuando necesitamos algo, y nunca para agradecerle, nunca para decirle: gracias, Señor, nunca para decirle: Señor, te agradezco y hoy te exalto. Ese es el problema del hombre. Ese es el problema que tiene hoy el hombre. Y si tú eres una persona que tal vez igual ha hecho estas mismas cosas y se ha tratado de justificar con todo lo que ha hecho, yo te invito a que tú hoy en este día tomes una decisión de decir: Señor, me equivoqué, Padre. Señor, yo pensaba, Señor, que iba a ser salvo por lo que hago y no por la actitud que tomo delante de ti. Señor, yo pensaba que yo iba a ser una persona que con la simple justificación iba a ser exaltado. Pero dice, hoy acabo de entender que dice tu palabra, que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Si tú eres una persona que tal vez ha pasado por esto, o incluso estás pasando por esto, y tal vez le has dicho al Señor: ¿dónde estás, Padre? Hoy bien has aprendido de que el ayunar y el orar es muy importante para que todo yugo sea quebrantado, para que todo aquello que te oprime seas liberado, para que todo aquello que tal vez te tiene atado hoy pueda ser libre. ¿A través de qué? Del ayuno. Y como Dios puede escuchar lo que tú quieres, a través de la oración, entrando en un aposento, hincándote y diciéndole: Señor, hoy estoy delante de ti, no para pedirte algo, sino para darte las gracias de lo que tú has hecho en mi vida. Si tú eres una persona, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Bendito Padre, Señor, que moras en los cielos, hoy te doy las gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a tomar una decisión, Padre. Hoy te invito, Señor, que tú me ayudes, Padre, a ser una persona con convicción humillada, Señor. Hoy te pido, Señor, Padre, que tú, Señor, me hagas una persona que no sea justificable, que no se justifique, Padre, sino que una persona, Padre, que reconozca lo que ha cometido, Señor. Hoy te invito, Padre, que tú entres en mi corazón, Señor,
Y no quiero ser, Señor, como aquel fariseo, Padre, que decía todo, Señor, lo que hacía, Padre. Quiero ser como aquel publicano, que incluso, Padre, sabiendo tú, Señor, que él la regó, que él cometió todo pecado, Señor, pero que él reconoció que había pecado. Por lo tanto, Señor, se humilló delante de ti. Hoy te pido, Señor, que tú entres en mi corazón, Padre, y tú me ayudes a tomar una decisión, Padre, a ser una persona, Padre, por convicción, Señor. Una persona, Padre, que se humille delante de ti y que no solo te busque, Señor, para pedirte algo, sino que te busque, Señor, para, Señor, Padre, glorificarte, para, Señor, reconocerte, para, Señor, darte las gracias por lo que has hecho en mi vida. Hoy, Señor, en este día te doy las gracias, Padre, y te pido, Señor, que tú me ayudes, Padre, a tomar una decisión, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que tal vez igual se ha preguntado, Señor, ¿dónde estás? Señor Padre, no he visto un resultado en mi vida. Yo solo te digo, con ayuno y oración,